¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por amor? ¿Hasta qué punto un corazón puede aguantar golpes, traiciones, alegrías fugaces y volver a ilusionarse como si fuera la primera vez? Si eres de Cruz Azul, no necesito explicártelo. Tú ya lo sabes, lo has sentido, lo has vivido, lo has llorado, lo has gritado. Porque ser azul no es una elección, es una condena gloriosa. Y esta semana, compadre, pasó algo que nos volvió a recordar quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué, pase lo que pase, jamás vamos a dejar de creer. Todo comenzó como suele pasar en la historia de nuestro equipo, con dudas, con críticas, con esos fantasmas que nunca se terminan de ir. Desde que arrancó el torneo, había una pregunta que flotaba en el ambiente. ¿Y si este año otra vez no? Los mismos comentaristas de siempre, los haters de cada jornada, las burlas en redes sociales, los videos editados para hacer escarnio. Pero en cada golpe, nosotros nos hacemos más fuertes. Así hemos sido. Así aprendimos a sobrevivir. Y por eso, cuando todos pensaban que estábamos vencidos, pasó algo que nadie vio venir. Fue en ese partido, ese maldito juego que parecía estar escrito para que todo saliera mal. El clima pesado, el rival confiado, los pronósticos en contra. Pero ahí estábamos, los de siempre, en las gradas, en casa, en la oficina, viendo desde el celular, desde donde fuera, pero presentes. Porque un azul nunca abandona. Y entonces, en medio de ese ambiente sofocante, llegó la jugada. Esa que uno recuerda de por vida. Minuto 87. Pelota dividida en medio campo. Recuperación azul. Pase filtrado. El lateral que se proyecta. Centro al área. Y ahí, como mandado por los dioses cementeros, apareció él. Gol. Golazo. De esos que te sacuden el alma, que te hacen gritar como loco, que te regresan a la vida. Porque no era solo un gol, era el mensaje, el aviso. Aquí seguimos, aquí nadie se rinde. El estadio tembló, las gargantas se desgarraron. Los viejos que llevan décadas sufriendo se abrazaron con lágrimas en los ojos. Los niños que apenas empiezan a amar estos colores se contagiaron de esa locura inexplicable. Y en ese instante, aunque quedaban minutos, todos sabíamos que esa noche iba a ser nuestra. Pero no terminó ahí, porque después del gol vino lo mejor. El árbitro pitó, y en lugar de irse, la gente se quedó, cantando, brincando, abrazando a desconocidos, porque cuando Cruz Azul gana así, no importa quién esté a tu lado, todos son hermanos. Los jugadores se acercaron, uno a uno, algunos con lágrimas, otros levantando los puños, todos agradecidos, porque ellos saben lo que significa esta camiseta, lo que duele, lo que pesa. Y ahí, en ese vestidor, se dijeron cosas que no se han dicho en años. El capitán tomó la palabra, se paró frente a todos, con la voz quebrada y la mirada encendida. Hoy dimos un paso, pero no es suficiente. Lo que viene será una guerra. Y quiero que cada uno de ustedes sepa que si no está dispuesto a dejar la vida en la cancha, mejor que lo diga ahora. Nadie habló. Solo se escuchaba la respiración agitada y el eco de esas palabras que se clavaron como dagas en el corazón de cada jugador. Porque en Cruz Azul no se puede jugar a medias. O lo das todo o te vas. Y cuando pensábamos que esa noche iba a terminar así, llegó la bomba. Una llamada desde la directiva. Uno de los nuestros fuera. Problemas internos. Decisiones que nadie esperaba. Y por si fuera poco, un jugador pidió salir. Pero otro, el que todos creían borrado, pidió volver. Y eso cambió todo. Porque cuando alguien que ama esta camiseta suplica una oportunidad más, se abren heridas, se remueven memorias, se sacude la historia. En ese momento, la plantilla se unió como nunca antes, porque a este club lo han querido romper muchas veces, pero siempre vuelve a pararse.
La noticia voló. Redes sociales reventadas, programas de radio especulando. Y en medio de ese caos, un mensaje desde Cruz Azul Noticias. Prepárense, porque esta historia apenas empieza. ¿Y cómo no ilusionarse? Si hemos vivido tantas veces la caída, ¿por qué no otra vez soñar con el ascenso? Y ahí, en medio de ese ambiente de incertidumbre, llegó otra bomba. Se confirmó, lo que parecía imposible. Un refuerzo. Uno de esos que no estaba en el radar de nadie. Internacional. Con experiencia en ligas grandes. Y sobre todo, con hambre. Porque aquí no queremos nombres, queremos guerreros. El tipo aterrizó de madrugada, sin reflectores, sin poses, sin cámaras, solo con una frase que lo cambió todo. Sé lo que significa Cruz Azul. Vengo a dejar la piel. Y en ese instante, las redes estallaron. Los comentarios, las fotos, los videos, todo azul. Porque si algo sabemos hacer es volver a ilusionarnos. Así somos. Así nos construimos. Y mientras eso pasaba, en la Noria se entrenaba a puerta cerrada. Silencio absoluto. Nadie salía. Nadie hablaba. Solo un rumor. El regreso del que había estado lesionado desde hace meses. El tipo que se rompió el alma por volver. Que entrenó solo. Que sufrió en silencio. Y que ahora, por fin, estaba listo. Lo vieron en la cancha. Lo vieron correr. Y ese día cambió el rostro de todos. Porque en Cruz Azul, las segundas oportunidades se valoran como oro. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas te levantas. Y este equipo, como su gente, sabe de eso. Pero el destino no nos iba a dar tregua, porque apenas nos estábamos acomodando cuando llegó la noticia. Próximo partido contra el rival de siempre, el que más duele, el que más pica, el que más importa. Y la semana se volvió un campo de batalla. Declaraciones, memes, provocaciones. Y nosotros, como debe ser, callados. Porque los partidos se ganan en la cancha. Pero esa calma era solo aparente, porque en el fondo la sangre hervía. Los jugadores lo sabían, los directivos lo sabían, y la afición, como siempre, lista. Las redes ardían. Cruz Azul, noticias soltando datos, recuerdos, mensajes. El domingo no se juega un partido, se juega la dignidad. Y en cada comentario, en cada publicación, en cada mensaje, la misma idea. Esta vez no podemos fallar, porque la herida sigue, abierta, porque todavía duele, porque nos merecemos una alegría de esas que borren todo. Y ahí, en medio de todo eso, surgió una voz. Un viejo aficionado. Uno de esos que lleva más de 50 años alentando. Que ha visto todo. Que ha llorado. Todo. Que ha celebrado lo poco y sufrido lo mucho. Grabó un video. Pocas palabras, pero directas al alma. Muchachos, esta es la buena. Esta es la que nos deben. Esta es la que va a limpiar todo. El video se hizo viral, y más de uno lo vio con un nudo en la garganta. Ese es el Cruz Azul. Ese es nuestro ADN. Caer, levantarse, soñar, romperse, volver. Porque no sabemos rendirnos. Porque cada vez que la vida nos tumba, encontramos la forma de ponernos de pie. Y este domingo, la historia puede cambiar otra vez. Y mientras todos se preparaban para ese partido, en los entrenamientos se notaba algo distinto. Una mirada diferente. Un gesto. Esa tensión que solo se respira antes de una guerra. Porque los clásicos no se juegan, se ganan. Y más cuando tienes cuentas pendientes. El técnico lo sabía. Los jugadores también. Por eso, desde el primer minuto, cada entrada se sentía como final. Cada pelota dividida era una batalla. Cada pase, una oportunidad para romper la historia. La afición respondió. Desde temprano,
las calles pintadas de azul, familias enteras con la camiseta bien puesta, bandas de amigos cantando en cada esquina, las banderas ondeando. Porque más allá de todo, este club es identidad, es raíz, es familia. Y eso se siente en el aire cuando Cruz Azul juega algo importante. Y ese día, México se pintó de cemento. Llegó la hora. Los equipos en la cancha. Himno, abrazos, miradas que hablan sin decir palabra. Y entonces, el silbatazo. Los primeros minutos fueron un infierno. Ellos salieron con todo, buscando aprovechar nuestra ansiedad, nuestros fantasmas. Pero esta vez había algo distinto. Los nuestros no se arrugaron. Al contrario, cada golpe recibido era respondido con fuerza. Cada provocación, con fútbol. Y ahí, en medio de ese toma y daca, llegó la jugada. Una salida rápida desde el fondo, toque en corto, pase filtrado, desborde por la banda, centro. Y como si el destino hubiera escrito el guión, ese delantero, el que había estado cuestionado toda la temporada, conectó de cabeza. Gol. Golazo. De esos que se gritan con el alma. De esos que sacuden el estadio, que te hacen abrazar al desconocido de al lado, que te regresan la fe. Porque ese grito, ese sonido desgarrado que salió de miles de gargantas, fue el reflejo de años de frustración, de burlas, de derrotas, pero también de esperanza. Y como siempre pasa en nuestra historia, no iba a ser fácil. Porque minutos después, el árbitro señaló penalti en contra. Polémico, dudoso, de esos que solo nos pitan a nosotros. Pero no importó, porque ahí estaba nuestro arquero, el mismo que ha sido señalado, criticado, pero que esa tarde se vistió de héroe. Atajó el disparo. La tribuna se vino abajo. Las manos al cielo. Lágrimas en los ojos. Porque en ese momento entendimos que algo especial estaba pasando. El partido siguió siendo una guerra. Patadas, roces, reclamos. Pero también fútbol del bueno, de ese que te eriza la piel. Porque Cruz Azul no solo sabe sufrir, también sabe jugar. Y cuando mejor tocábamos, llegó el segundo. Una jugada tejida con paciencia, con talento, con rabia contenida. Toque, toque, desborde, pase de la muerte. Gol. 2-0. Y el estadio explotó. Las cámaras de Cruz Azul Noticias captaron el momento exacto. Los rostros desencajados. La locura colectiva. Porque ese gol no solo significaba ganar, significaba sanar. Y ahí, mientras la gente cantaba, mientras las gargantas dolían de tanto gritar, el equipo se abrazó. Una piña, una promesa, porque sabían que no era cualquier victoria.